discípulo, amén, viene de una palabra griega, mapites, alabado el nombre del Señor, que se traduce como aprendiz, adherente, partidario, seguidor, amén, mapites, amén. Lógicamente que los griegos inventaron este concepto, por llega a nosotros a través de él, y para los filósofos griegos, discípulo se podía decir que era un aprendiz, amén, pero a un nivel más comprometido. Hoy en día hay personas que están aprendiendo un oficio, que están aprendiendo una profesión, pero sin embargo a veces no hay compromiso, no hay constancia. Amén. Usted prosigue si quiere y cuando no le gusta simplemente deja los estudios. El aprendiz era un aprendiz institucional y como aprendiz institucional tenía un vínculo con su maestro y ese vínculo era de por vida. Alabado el nombre del Señor. Así que cuando Cristo llamó discípulo, no estaba refiriéndose a un discípulo que le iba a seguir por un tiempo breve, como por unas vacaciones, 2 meses, 3 meses. Todo aquel que se hacía discípulo de Cristo sabía qué significaba ser discípulo, porque era el único concepto que se entendía en los tiempos del Nuevo Testamento. ¿Ser discípulo qué tiempo duraba? 6 meses de un curso, 2 años. ¿Qué significaba ser discípulo? Alabado el nombre del Señor, amén. En hebreo, talmid, se traduce como discípulo, pero también se traduce como erudito. Y muchos les gustaría que lo llamen erudito, ¿verdad que sí? Porque uno entiende que un erudito es una persona que tiene mucho conocimiento. Y de hecho, el discípulo es aquel que está adquiriendo mucho conocimiento. Es aquel que está aprendiendo, amén, la palabra del Señor. Y por lo tanto lo entendemos en ese concepto. El vínculo entre un discípulo y su maestro dura para siempre. Y nosotros nos hemos hecho discípulos ¿de quién? De Cristo Jesús. Amén. No es discípulo de Gamaliel, no es discípulo de un gran maestro, sino sobre todo somos discípulos de Cristo. Y hasta la muerte, alabado el nombre del Señor, seguiremos siendo, lógicamente, discípulos de Cristo Jesús. Ahora bien, en pocas palabras, ¿qué es un discípulo? Un discípulo, ¿quién me dice? Es un oyente que oye la voz de su maestro, como dice Juan 10, capítulo 3 y 5. Discípulo es un alumno, pero un alumno como enseñable, amén, dócil, que está dispuesto a aprender la palabra del Señor. Un discípulo es un estudiante disciplinado que sigue las instrucciones de su maestro. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz, dijo la hermana, amén, que se esfuerza en todo lo que hace y busca la excelencia. Discípulo es un seguidor comprometido, amén, y discípulo es, ¿qué más? Es aquel que es marcado por una palabra. Alabado el nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos este concepto bello, esta idea de lo que es discípulo. Amén. Y nos gustaría saber cuál es el primer paso, amén, de ser discípulo. Y ser discípulo implica compromiso. Y no un compromiso que dura por un tiempo corto, sino un compromiso que va a durar toda nuestra vida. Amén. Todos queremos ser maestros. Pero sin embargo, ¿qué ocurre? El primer paso para llegar a ser maestro es primero ser un discípulo. Amén. Y es un ejemplo bíblico. De una parte a otra de la Biblia encontramos este concepto. Ejemplos. Josué fue un discípulo de fe. Amén. ¿Por qué razón? Josué fue uno de los 12 elegidos como espía
amén, para inspeccionar la tierra prometida. ¿Qué más hizo Josué? Estuvo siempre al lado de Moisés. ¿Cuántas veces el pueblo no se levantó en contra de Moisés? Todas las veces. Cada vez que había un inconveniente, el pueblo se levantaba. Salieron del éxodo de Refidim, llegando ya al Mar Rojo, el pueblo está criticando a Moisés y diciéndole: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no habían tumbas suficientes? Irónico también, ¿verdad? ¿Acaso no habían tumbas suficientes en Egipto, amén, donde los enterraran para ser enterrados aquí a la orilla del Mar Muerto? Amén. Y pasaron el Mar Muerto, amén, con todas esas bendiciones que implicaba pasar el Mar Muerto, el gran milagro que hizo Dios para salvarlo en esta ocasión. Llegan a Mara y en Mara encuentran que las aguas eran amargas. ¿Y qué pasó en Mara? Comenzaron otra vez a levantarse contra Moisés y rebelarse contra Moisés. Llegan a Refidim, se levantan contra Moisés. En todas partes, en cada ocasión, se sublevaban contra Moisés. Y en Cádiz fue lo último, amén, que primeramente, amén, se levantó un grupo, nombró un capitán y decidieron regresar otra vez a Egipto. Amén. Y fue más grande todavía que también Cádiz se rebeló con él. Y dijo: ¿solamente Aarón puede hacer sacrificio a Jehová? ¿Acaso aquí no hay hombre de Dios como somos nosotros? Pero no era así, porque Dios había nombrado un orden en su casa. Amén. No es que, y muchas veces pasa en la iglesia, ¿o acaso solamente Dios habla por Moisés? ¿O acaso Dios solamente habla por el pastor o por la pastora? ¿Y nosotros qué estamos? Alabado el nombre del Señor. Hay que respetar al ungido de Dios. Amén. Si Dios pone a un niño en esta congregación, a ese niño tenemos que sujetarlo. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ese niño es el ungido de Jehová. ¿Cuántos lo creen así? Dios sabe por qué establece ese orden. No es que yo me sienta más capacitado, no es que yo me sienta más digno de estar en la presencia de Dios. Es que Dios estableció a Aarón como sacerdote y Dios estableció a Moisés como su profeta y como su vocero. Nosotros, por más crecimiento que tengamos, tenemos que someternos al plan de Dios. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que es así? Así que Josué fue un discípulo de fe. Amén. Fue como a inspeccionar la tierra prometida 40 años. Y sabemos que fue uno de los dos que dijo: no, es como dice la palabra del Señor. Creyó a Dios, confió en Dios en esta ocasión. Y no solamente confió en Dios, sino como un guerrero de Dios. En la batalla contra los enemigos del Señor, él fue quien oró y le pidió al sol que se detuviera. Amén. Tremenda petición. No sé cuánto se atreverían a hacer esa oración. Y esa oración la hizo Josué. Y Josué era un discípulo. Era un aprendiz de Moisés. Alabado el nombre del Señor. Otros discípulos que encontramos en la Biblia. ¿Quién es? Samuel. Ajá. Y mire que su maestro no era tan grande y tan digno, pero era un hombre de Dios. Amén. Y él lo respetaba, él lo quería. Alababa el nombre del Señor. A pesar de que tenía una debilidad. ¿Quién fue el maestro de Samuel? ¿Bajo quién se crió Samuel? ¿Quién me dice? Sobre Eli. Amén. ¿Y cuál era la debilidad de Eli? Sus hijos. Era débil con los hijos de él. Pero por eso Samuel lo respetaba. No. Samuel estaba sujeto a él como un padre. Porque un discípulo siempre ve a su maestro como si fuese a un padre. Alabado el nombre del Señor. Y nunca quiso decir: yo hablo con Dios, ya Dios me habla a mí. Por lo tanto, quítate y déjame a mí seguir. No. Hay un respeto. Hay un orden de parte de Dios, porque el discípulo es una persona disciplinada. Alabado el nombre del Señor, que obedece el mandato de Dios, que obedece la orden de Dios que Dios ha establecido. Alabado el nombre del Señor. Le dijimos, amén, que mi presencia fue accidental y que hay un propósito de Dios
y que posiblemente Dios le está hablando a usted, me está hablando a mí, alabado el nombre del Señor, y por lo tanto no es coincidencia o por azar que estemos en esta ocasión trayendo esta palabra de parte de Dios. Amén. Hay un propósito de Dios. ¿Cuántos lo creen? Gloria al nombre del Señor. Y ese propósito del Señor lo tenemos frente a nosotros. Samuel fue un discípulo ejemplar también. Aprendió a discernir, aprendió a escuchar la voz de Dios. Y eso hace un buen discípulo. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Muchas veces creemos que es Dios que nos está hablando, pero no es Dios que nos habla. En nuestras carnes, nuestros deseos, nuestras aspiraciones. Amén. A Coré no le habló Dios. Amén. Pero Coré entendía que Dios le había hablado y estaba tan seguro que retó a Moisés. Vamos a ponerlo frente al campamento. Y que sea Dios quien hable. Porque él estaba tan seguro que Dios lo iba a elegir a él. Amén. Que tal vez tenía un gran número de seguidores. ¿Cómo le llaman esos seguidores? Tumbapolvo, amén, amén, que están siempre alabándote y te hacen creer muchas cosas, que tú eres lo mejor, que tú eres grande, amén. Y cuando vienes a ver, amén, te has crecido tanto que te has olvidado de la humildad que debes tener delante de Dios. Cuando ministres, cuando cantes, cuando hables y te feliciten, nunca te tomes la gloria para ti. Dásela al Señor Jesucristo, que es el que hace todas las cosas. Nunca debemos crecerlo, porque no es correcto. El ejemplo de Samuel. Amén. A veces el maestro tiene fallas, pero no por eso tú debes sobresalirte encima de él. Miren a David, el ejemplo de David. Amén. A pesar de que ya Dios lo había ungido a él como rey, sabía que no era el momento de Dios. Y él siempre respetó la vida de Saúl. Alguien le dijo, mira, Dios te lo puso en tu mano, mátalo. ¿Y qué dijo él? Me libre Dios. ¿De qué? De tocar al ungido del Señor. Porque si es Dios que quiere, Dios hace el cambio en el momento que Él quiera. Alabado el nombre del Señor. Solamente está tranquilo. Si Dios habla, te pondrá en el momento que Él quiera, no en el momento que tú decidas hacerlo. Alabado el nombre del Señor. Hay crecimiento, hay promoción. Dios te hará crecimiento, Dios te va a dar promoción como discípulo de Cristo Jesús. Amén. Y aunque el hombre pretenda estorbar esa promoción, Dios te la va a dar. Solamente tienes que esperar en el Señor. Amén. Aunque haya muchos enemigos, grandes enemigos se levanten contra ti, como fue Saúl contra David. Ya Dios le había dicho que iba a ser rey. No bastó que Saúl saliese tras con muchos enemigos. Amén. No bastó los filisteos que quisieron impedirlo. Cuando hay un plan de Dios, las puertas que Dios abre, nadie la puede cerrar. Eliseo, un discípulo que alcanza la estatura de su maestro. Y siempre se ha dicho esto, ¿correcto? Amén. Que un discípulo tiene un sueño. ¿Cuál es el sueño del discípulo? Ser igual que el maestro. Por el 84 tenía un pastor llamado Reverendo Agapito Carpio de las Asambleas de Dios. Alabado el nombre del Señor. Y lo veía dando estudio. Yo siempre estaba en los primeros bancos de adelante, pero tenía un problemita, y es que me gustaba apuntar todas las cosas. Así que siempre andaba con mi, amén, con mi cuaderno, apuntando todo, amén, y observando la forma en que él dominaba las escrituras, en que exponía las escrituras, amén, la paciencia que tenía para enseñar. Y yo simplemente decía, oh Señor, ¿cuándo tú me vas a ser un maestro como el Reverendo Carpio? Alabado el nombre del Señor. Y tomaba nota, alabado el nombre del Señor, para aprender la palabra del Señor. Aleluya. No sé cuántas veces ustedes han sentido esa inspiración. Tal vez viendo un predicador, tal vez viendo un orador, un maestro, amén, que quisiera crecer. Y Dios te va a dar crecimiento, alabado el nombre del Señor, lógicamente, pero tu anhelo mayor es ser igual que tu maestro. Pero no te conformas con eso, ¿verdad? Dice que todo buen discípulo anhela superar a su maestro. Amén. Ahí tenemos a Eliseo. Eliseo quería superar a su maestro, o quería igualarlo.
Bueno, la intención era por lo menos ser igual a su maestro, decía Eliseo. Amén. Y todos sabemos la historia de este Eliseo. Amén. Amén. Ya Elías, el Dios le había anunciado que sus días habían llegado y que tenía que nombrar un sucesor, un suplente para él y que tenía que elegir un discípulo. Pero no lo elige él, lo elige Dios por él. Alabado el nombre del Señor. Y ese Dios que le elige a Eliseo. Y ya las escuelas profetas saben también que Dios había hablado por profecía y que los días de Eliseo, de Elías, ya habían llegado a su fin. Y donde quiera que pasaban le decían a Eliseo: ¿sabes que tu maestro será tomado hoy? Sí, lo sé. Calla, lo sé. Amén. Y le pregunta entonces Elías a Eliseo: ¿qué tú quieres? Amén. Antes de irme, ¿qué tú quieres? Oye, pero qué petición, ¿verdad? ¿Qué quería ese hombre? ¿Qué quería Eliseo? Amén. Déjame en tu casa. Déjame las cosas que tenemos allá. No. ¿Qué pidió él? Dame una doble porción del Espíritu Santo. De ese Espíritu que tú tienes. Yo quiero no lo mismo, sino una doble porción del Espíritu de Jehová. Aleluya. Aleluya. Parece que ya no tenemos discípulos. Amén. Que anhelen tanto. Amén. ¿Cuántos anhelan una doble? Pero atrevido, porque el poder que tenía Elías era grande. Era increíble. ¿Alguien recuerda un milagro de Elías? Amén. Uno de los portentos que hizo Elías, que siempre lo hacía en torno a las escuelas de los profetas. Alabado. Pero este no solo quería alcanzar la estatura de Elías, quería ser aún más grande que Elías. Dame una doble porción de tu Santo Espíritu. Y le puse una prueba. Bueno, si tú ves en el momento que Dios me toma, amén, entonces recibirá esa doble porción. Gloria a Dios. Amén. Y dio ese momento. ¿Y qué gritó Elías cuando fue tomado Eliseo cuando fue tomado Elías? Cuando vio que Elías era tomado en un carro de fuego. Amén. Algo dijo, ¿verdad? Una expresión. Y su gente de a caballo, decía él. Amén. O sea, alababa al Señor. Y vio el manto que cayó de Elías y tomó el manto de Elías. Y cuando tomó el manto de Elías, sabía que había recibido esa doble porción del Espíritu Santo. Y lo grande que lo puso a prueba. Vamos a ver ahora si es verdad que tengo esa doble porción. Se puso frente al río Jordán. Amén. Y tocó con el manto el río Jordán. Y el río Jordán se dividió y pasó en seco. Y comenzó a regarse la voz otra vez que Eliseo tenía el mismo poder, el mismo espíritu que estaba en Elías. Gloria al nombre del Señor. Grandes hombres han pasado en la historia de la iglesia cristiana. Grandes predicadores hemos tenido. Chiqui Ávila en Puerto Rico, un eminente predicador que ya llegó su tiempo y pasó con el Señor. Amén. Y tenemos otros predicadores más de renombre en Estados Unidos. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y dónde están esos grandes predicadores? Porque queremos ver que hayan dejado discípulos. Amén. Gente preparada que tuviesen el mismo espíritu que ellos para que el evangelio continuase desarrollándose con ese ímpetu, con esa fuerza. Alabado el nombre del Señor. Y aquí estamos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Buscando y esperando. Amén. Que Dios comience a mostrarnos esos discípulos. Número 4. Pablo. El discípulo que superó a su maestro. También Pablo. O sea que tenemos uno en el Antiguo Testamento que fue Eliseo, que superó a su maestro, y tenemos ahora otro en el Nuevo Testamento. Pablo se crió como fariseo a los pies de un gran sabio, Gamaliel. Amén. Pero más que eso, Pablo conoció a Cristo Jesús camino a Damasco. Y camino a Damasco, Jesús lo hizo su discípulo. Gloria al nombre del Señor. Y esa relación con Cristo duraría toda la vida. Alabado el nombre del Señor. Gloria. Pablo tenía unos 35 años cuando conoce a Cristo.
Era un hombre inexperto en la palabra del Señor, como todos nosotros que cuando convertimos a Cristo éramos inexpertos en la palabra de Dios. Pablo simplemente tenía un testimonio tosco, rudimentario, podía solamente decir lo que Cristo hizo en su vida. Y me recuerda mucho mi primer pastor, por allá por el 79 al 81, 82, amén, amén. Otro ministro del Señor, Gregorio de Jesús Padilla, gloria al nombre del Señor, un hombre humilde, un hombre que tenía una camionetica que recogía cartón en la calle y recogiendo cartón vivía, y de noche se ponía su trajecito y iba a la iglesia a pastorear. Alabado el Señor. Un hombre que no conocía mucha letra, pero tenía una fe increíble en Dios. Y que yo me preguntaba, ¿y por qué Dios me tiene en esta iglesia? Y los demás compañeros, porque yo era ya un estudiante universitario, me decían, ¿y cómo tú, joven tan inteligente, estás en una iglesia tan bruta? Yo decía, Dios tiene un propósito. Amén. Y Dios me estaba enseñando que lo principal, la base principal de mi vida tenía que ser la confianza en Él, la confianza en Dios. Esa debe ser la base de mi formación. No debía crecer en ese momento en lo intelectual, sino en lo espiritual. Y Dios quería darme ese crecimiento en lo espiritual, poner las bases, amén, de mi vida como creyente. Así que Padilla me dijo, Dios me ha hablado que tú tienes que dar una campaña. Yo, que ni siquiera predico, voy a dar una campaña, pero pastor, algo está pasando. Yo no soy predicador, ni he predicado ni en la iglesia, amén, porque estamos hablando, amén, que yo era apenas, como dice un adolescente, unos 18 años, y Dios no me había dado esa facilidad. La primera vez que prediqué en la iglesia me agarré del púlpito y comencé con los ojos cerrados, y tuvieron que quitarme los deditos haciendo por uno. Ya, hermano, siéntese. Y yo pregunté, ¿qué tiempo prediqué? Y no querían decir, ¿qué tiempo prediqué? Como 5 minutos. Y yo, ¿qué? 5 minutos. Y yo, oh, Dios mío, ahora el pastor me manda a predicar a San Francisco de Macorís, a un lugar que dice en Pie de Plata después de Pontón. Pastor, yo no sé predicar. Calma. En el país de los ciegos, el que tiene un ojo es rey. ¿Qué significa? Solamente dile lo que Cristo hizo por ti. ¿Cómo te sientes ahora con Cristo en tu corazón? Testifícale a ellos quién es Jesucristo para tu vida. Amén. Y ese fue el primer mensaje de Pablo. Amén. Y estaba Pablo en Damasco diciendo lo que Cristo hizo en su vida, camino a Damasco, cómo se le apareció y cómo lo tumbó del caballo. Alabado el nombre del Señor. Pero Pablo no tenía tanta palabra, no tenía erudición, no tenía tanto conocimiento de quién era Cristo, y Pablo le hacía falta un maestro, ¿sí o no? Amén. ¿Y cómo se llamó el primer maestro de Pablo? Bernabé. Bernabé, como este joven, lo llevó a Jerusalén, alabado el nombre del Señor, lo presentó a los apóstoles, alabado el nombre del Señor, y como vio que el ambiente estaba predispuesto para Pablo, tomó a Pablo, lo sacó furtivamente de Jerusalén y lo llevó hasta Antioquía. Amén. En Antioquía, la ciudad a Tarso, la ciudad que Pablo había nacido. Y en Tarso, que era su ciudad, por lo menos no tendría oposición, estaría tranquilo. Lejos, amén, de los fariseos y saduceos de Jerusalén. Lejos de ese centro religioso que era Jerusalén. Y por lo tanto, él podía ahí por lo menos crecer en el Señor. Y cuando se levantó la iglesia de Antioquía, mandaron a Bernabé a inspeccionarla. Y Bernabé dijo, en esta iglesia hay un espíritu excelente para este joven discípulo. Amén. Estamos lejos de Jerusalén. No va a recibir los ataques. Y Dios ha levantado profetas y maestros en esta iglesia. Y el Espíritu Santo se mueve en esta iglesia
que es la iglesia ideal para Pablo. Así que fue y buscó a Pablo y lo llevó a Antioquía, y Pablo duró varios años en Antioquía, alabado el nombre del Señor, aprendiendo de profetas y maestros que estaban en la iglesia, hasta que Dios le decidió con el Espíritu Santo, como dice Hechos capítulo 13, llamar a Pablo. Sepárenme a Saulo y a Bernabé. Oye, Dios dio Saulo y Bernabé. ¿Y qué hizo la iglesia? El maestro es Bernabé. Así que Bernabé, pasa. Vamos a ungir a Bernabé y que se lleve a Pablo como asistente. Y Bernabé fue ungido y se llevó a Pablo como asistente, y en el grupo se coló Juan Marcos. Yo también voy. Y se fueron, lo ungieron, lo enviaron a las misiones. Pero en Chipre pasó un problema grande, alabado el nombre del Señor. Y Pablo tuvo que confrontar a un tal Jesús, y tuvo que confrontar a muchas autoridades romanas que estaban ahí predicando la palabra del Señor. Y tuvo también que reprender a una que estaba diciendo, amén, que estaba alabando a Pablo. No acepto alabanza de demonio. Hoy en día cualquier predicador le agua, gloria a Dios, ese es el Espíritu de Dios que está hablando. No, hay que discernir, porque a veces hasta bien hablan de ti. Amén. Pero cuando tienes discernimiento de Dios, te darás cuenta que no es Dios que está hablando. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y lo más grandioso es que Bernabé, viendo a Pablo, su discípulo, lo vio de lejos y dijo, no, ya es un maestro. Y de ahí en adelante, todo el viaje misionero era Pablo y Bernabé. Ahora el asistente era el maestro. Aleluya. Amén. Ahora cambió el orden, y Pablo estaba al frente de ese equipo misionero. Amén. Y Pablo, a Dios era que Pablo le hablaba, le dirigía, alababa el nombre del Señor. En el segundo viaje le habló a Pablo, y Pablo confundido le decía, Señor, ¿dónde voy? Porque quiero ir a tal parte. Y le mostró en visión, pasa, ¿dónde? A Macedonia, porque vio en visión un varón macedonio que decía, ven acá, vestido como macedonio, hablando como macedonio. Amén. Entonces decía, ven acá, y él entendió que Dios le estaba llamando. Así que Pablo es otro discípulo que superó a su maestro. Pero ¿qué estamos notando nosotros acá? ¿Qué notamos? En esta